Apreciados hermanos y amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestras lecciones de esperanza. Este espacio donde juntos, a través de la palabra de Dios, buscamos conocer un poco más del amor, el plan, el camino, la dirección y la bendición de Dios. Y que esa bendición llegue a tu vida, a la de tu familia, compañeros de trabajo, vecinos y amigos. Es nuestro deseo. Gracias por tu compañía. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan en Colombia y en el mundo. Gracias por siempre estar con nosotros. Este es nuestro espacio donde crecemos y donde tenemos temas muy particulares y el día de hoy no será la excepción. Así que bienvenidos todos ustedes y no olviden seguir compartiendo a sus amigos y familiares este tipo de contenido que nos va a permitir no solo prepararnos para enfrentar bien la vida hoy, sino estar listos para cuando Cristo Jesús regrese. Y para la ocasión de hoy, Dios, que es bueno con todos nosotros, con ustedes y conmigo, ha tenido a bien que nos acompañe en esta oportunidad el pastor Mario Niño. Pastor Mario, qué gusto que nos acompañe, muchísimas gracias. Gracias, pastor, es un privilegio también estar aquí. El pastor Mario Niño, para quienes tal vez no lo conozcan, el pastor Mario Niño está hace unos años ya jubilado en cuanto a la nómina, pero sigue ejerciendo su labor de servicio a Dios. El pastor Mario Niño sirvió por 50 años, ¿verdad, pastor? Así es. Años de servicio a la iglesia. Y fue una de sus responsabilidades donde la línea de trabajo más fuerte fue en el área de la mayordomía. Fue director de mayordomía de la Unión Colombiana del Norte. ¿Por cuántos años, pastor? Bueno, en total yo estuve 37 años como director de mayordomía de tiempo completo y dedicación exclusiva. Ah, sí. ¿En Colombia cuánto fue aquí en la Unión? En Colombia fueron 13 años. Primero 6, después 7. Ah, ok. Luego en la división interamericana también. 17 años. 17 años. Y finalmente fue llamado a servir como director de mayordomía asociado en la Asociación General. Correcto. ¿Por cuántos años allí? 5 años, porque 5 años. Ahí completé los 50 y esos viajes intercontinentales pegan fuerte. Así es, pastor. Sí, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Sí. Permítame decirle antes de continuar que quiero felicitarlos por la manera como se ha desarrollado este medio, porque es que es admirable cómo cubre no solamente una iglesia, cubre muchas iglesias, como usted lo expresó, tanto en Colombia como también en otras partes. Cuando yo puedo, desde donde esté, yo trato de conectarse. De sintonizar, de conectarme para saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están enseñando. Es una manera de aprender y también de supervisar. Gracias, pastor, por eso. Muy amable. De eso se trata y ese es un espacio para todos, ¿no? Sí. Y con las orientaciones y también consejos que nos den, crecemos porque, como dice alguien, nadie las sabe todas, estamos aquí para poder ver lo que Dios hace. Así que gracias, pastor, por su compañía. Pastor, el libro de Deuteronomio, un libro con una variedad literaria muy rica, ¿cierto? En cuanto a mensajes, en cuanto a tópicos, porque es muy variado ese libro. En el Antiguo Testamento, de hecho, ese libro cierra los primeros 5 libros, ¿no? Viene Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y viene cerrando lo que para los judíos es conocido como la Torá, ¿no? Pastor, ¿por qué será tan importante ese libro? El libro de Deuteronomio es muy, pero muy importante por la sencilla razón de que es un compendio de los 4 libros. En realidad, Moisés solo escribió 4 libros. El 5.º libro surgió como un compendio, un extracto de lo esencial, y eso fue una orden de Dios. Cuando el Señor se dio cuenta, bueno, él ya lo sabía, pero por lo menos para hacerle claro a Moisés, esta generación que va a cruzar el Jordán es una nueva generación, no era la primera generación que salió del Éxodo, desde Egipto, porque ellos habían prácticamente muerto
por el desierto, con excepción de Josué y Caleb, y Moisés, que duraría solo un poquitito de tiempo, porque él tampoco iba a pasar el Jordán. Entonces, le dice Dios, le ordena a Dios a Moisés, escribe lo que te he revelado. Y entonces ahí Moisés hace un compendio. Un compendio es un extracto. Ahí, fíjese que es tan ameno ese libro que no va a encontrar genealogías, que a veces a algunos les cuesta un poco esa sección. No va a encontrar las instrucciones detalladas de cómo construir el santuario, que son muy precisas, muy específicas. Tampoco va a encontrar las indicaciones de cómo elaborar las vestiduras de los sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque ya esa generación, y la segunda que se estaba levantando, ya llevaban 40 años en el desierto y tenían el santuario y tenían el servicio del sacerdocio con sus vestiduras y la liturgia y todo. Entonces, no era necesario realmente volver a repetir. Pero sí repite Claro. otros tópicos bien importantes, como usted menciona. Es una nueva generación y esa generación está a punto de enfrentarse a algo maravilloso. Sí. ¿Cierto? El sueño anhelado. Sí. Ahora, fíjense que aquí es importante que los oyentes, los hermanos, los pastores, los maestros de Biblia, comprendan la diferencia que hay entre lo que se conoce como el Pentateuco. El Pentateuco nosotros podemos resumirlo en una expresión sencilla. El Pentateuco es donde se encuentra la indicación y la orden de Dios que dice simplemente, este es el camino. Es una sección que contrasta con la otra sección, que es la de los libros proféticos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos secciones? La primera sección, que es esta, la de Deuteronomio, que es compendio, y que encierra todos los escritos de Moisés, señala cuál es el camino. La sección de los profetas nos cuenta qué le pasó a Israel cuando ignoró los caminos de Dios y cuando trató de cumplirlos. Esa es la diferencia entre los dos. Y los profetas están organizados por siglos. Están los profetas del siglo VIII, y están los profetas del siglo VII, y los del siglo V. Esa es la sección profética. Y hay una tercera sección, que son la sección de los otros escritos, que contienen los libros históricos, los libros poéticos, los libros de sabiduría. Esas son las tres secciones de la Biblia hebrea. Y todos los libros de la Biblia hebrea los tenemos nosotros en esta Biblia cristiana, pero han sido organizados por los teólogos latinos un poquito diferente. La primera sección queda igual en las dos ediciones de la Biblia, pero las otras no. Las otras se han alterado las dos. Ahora que usted menciona eso, pasó recuerdo, y tal vez uno puede llegar a cumplir la siguiente función. Cuando uno a veces va a ir a un lugar a conocer, tal vez de paseo, ¿cierto?, con la familia, uno organiza su pasaporte o hace sus arreglos de etiquete del hotel, ve fotos del lugar, pero cuando llega al lugar, casi siempre a veces lo que hacemos es contratar a un guía que conozca muy bien para poder aprovechar al máximo y conocer bien, ¿cierto?, los lugares. Hay una frase que se repite mucho en Deuteronomio y que lo comparo con lo que a veces los guías dicen, ¿no? Llegan y organizan a la gente, mire, tiene su cámara, su esto, pero aparece una frase que se repite ahí mucho, es oye Israel. Oye Israel. Oye Israel. La repite varias veces, oye Israel.
Y lo coloco en este contexto porque es cuando antes de comenzar el recorrido, antes de comenzar él da las instrucciones para que durante el recorrido se disfrute, se aproveche y se cumpla el objetivo de la visita. Sí. El pueblo está a punto de ingresar a la nueva tierra y entonces allí con amor, ¿cierto? Dios dice, antes de que lleguen, esta instrucción, esta guía, este es el camino, no se vayan a desviar para evitar un problema, un accidente, como usted menciona, ¿no? Sí. Mostrando el camino de Dios a sus hijos, a su pueblo. Junto con eso, oye Israel, también menciona frecuentemente acuérdate. Acuérdate es el término que indica que es necesario hacer la reconstrucción histórica. Nosotros a veces tenemos la dificultad de que leemos las escrituras y entonces la ponemos dentro del contexto nuestro, el contexto del siglo XXI o del siglo XX, si fue que empezamos el siglo anterior. Pero en realidad, una de las labores de todos los que estudian, investigan e interpretan es reconstruir el marco histórico para identificar en realidad qué fue lo que sucedió. Y ese es uno de los puntos. Así que sí, es verdad lo que usted dice, el Señor insiste, ¿no? Oye, escucha, porque el Señor sabía cuál era la parte débil del ser humano. Y apreciado, eso tiene mucho ver, pienso yo, pastor, mucho que ver con ustedes, conmigo, que estamos hoy en este tiempo. Estamos también por entrar a ese lugar maravilloso que añoramos, nuestra verdadera tierra, nuestra patria, la patria celestial. Y qué importante escuchar y recordar lo que la palabra de Dios tiene, especialmente Deuteronomio es un resumen de mucho de las guianzas importantes y trascendentales para nuestro caminar cristiano. Pastor, bueno, va a mencionar usted algo. Quería mencionar algo, pastor. Tenemos una desventaja. Nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos una desventaja. Y es que arrastramos con la herencia evangélica y protestante que se incrementó en el siglo XVIII. Ni nuestra iglesia existía en ese tiempo. Pero ¿qué sucede? Los teólogos evangélicos y protestantes interpretaron que el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. Y esa es una falla en la interpretación. Porque el antiguo pacto, o mejor dicho, el pacto eterno, porque en realidad lo que el Señor maneja es el pacto eterno. Que se menciona mucho en Deuteronomio. Sí, el pacto eterno es lo esencial, que se lo enfatizó con con Abraham, con Noé, eso es independiente del pacto eterno, la esencia se permanece igual. El pacto eterno de Dios no fue negociado con nadie. Fue un pacto que Dios hizo consigo mismo y un compromiso ante el universo. Ese es el pacto eterno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los teólogos evangélicos y protestantes llegan a identificar el Antiguo Testamento con el pacto, ¿qué sucede? Pues que en primer lugar lo ubican es a partir del siglo XV antes de Cristo, porque el pueblo de Israel oficialmente se organizó o empezó a funcionar como tal a partir de 1445 antes de Cristo, o antes de la era cristiana, cuando salió de Egipto. Y resulta que no, el Antiguo Testamento no es el Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento sí contiene el pacto, por supuesto, porque es la base de Dios y de base del gobierno y del reino, pero el Antiguo Testamento no es. Y entonces, por ese rechazo, hay muchas cosas que contrastan en cuanto a la aceptación del pueblo evangélico y protestante y la aceptación por parte de la iglesia adventista. Y justamente esto es importante aclararlo, es muy importante. Cuando el Señor señala el camino para Israel,
Israel fracasó, y en algún momento podemos ampliar esto. El fracaso de Israel, literal, es lo que le permite al Israel espiritual. Fíjense ustedes que el Señor organiza con 12 apóstoles el núcleo para el Israel espiritual, que se hubiera llamado probablemente así, porque en realidad el término cristiano no fue un término que surgió de los mismos apóstoles para identificar la diferencia con el judaísmo. El problema, pastor, no era la religión. La religión no fue la que falló. Quienes fallaron fueron los dirigentes espirituales. Y hoy está sucediendo lo mismo con el cristianismo. No es el cristianismo el que tiene el problema lo tienen los dirigentes espirituales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Israel fracasa, el Señor da una declaración categórica que ustedes la encuentran en Mateo 21:43, donde dice: el reino de los cielos será quitado de vosotros. Él está hablando a los fariseos, a los saduceos, y eso es categórico. El reino de los cielos será quitado de vosotros. O sea, Israel, literal, ya no va mal. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Pues esa gente era ese núcleo judío también, compuesto por los 12 apóstoles. ¿Qué significa eso? Que cuando el Señor transfiere el reino, lo primero que transfiere es el propósito, lo que se llama la declaración de misión. Entonces, la Iglesia Apostólica y sucesivamente la Iglesia Cristiana en los otros periodos tiene el compromiso de seguir eso que el Señor instruyó a Moisés. Pastor, ya que usted lo mencionó, ¿cuál fue la razón del fracaso de Israel? Estamos hablando de ese fracaso. Bueno, la razón del fracaso, y es muy importante conocerlo, porque desafortunadamente, debo decirlo, el cristianismo ha fracasado también en lo mismo. El fracaso de Israel fue no seguir el camino. Entonces, consistió en lo siguiente. Cuando el Señor trae a los israelitas de Egipto, 3 meses después llegan al Sinaí, el Señor les hace esta aclaración y explicación. Yo os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Y esto tiene una explicación. Dios necesitaba una nación que siguiera los principios del reino de Dios. Y Él no pudo seleccionar a Egipto, tampoco a Siria, tampoco a Babilonia. Ninguna nación calificaba. Entonces, Él la creó de cero. Llamó a Abraham, y de los descendientes de Abraham, y específicamente los descendientes de Jacob, los hijos de Jacob fueron los que conformaron las 12 tribus, que se llamó Israel porque el Señor le cambió el nombre a Jacob. Y entonces dice, ahora te vas a llamar Israel. Así que los hijos de Jacob son los mismos hijos de Israel. Entonces el Señor ahí en Levíticos 11, 44 y 45 da esta declaración categórica. Yo os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Ahora el Señor no le está dando aquí un consejo, no está dando una recomendación, no le está dando que, bueno, ustedes tienen esta opción, tampoco. Es una declaración categórica, y usted sabe lo que significa el término categórico, ¿no? Eso sencillamente no se puede alterar. Donde Dios declara su soberanía. El primer fracaso de Israel fue justamente en no reconocer la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque es imprescindible que primero se acepte la soberanía de Dios.
Nosotros muchas veces decimos que Dios es mi Dios, pero eso no tiene ningún sentido. Si no va acompañado Si de... eso no es la experiencia real del corazón. El Señor ve mi corazón y yo estoy diciendo, mi Dios es mi Dios. Y Él dice, no, no es verdad. Todavía no soy tu Dios. Porque lo que está primando en tu mente y en tu corazón no son mis principios, no son mis valores, no es mi amor. Tú te estás guiando por tus propios principios que aprendiste en la universidad, con tus compañeros, con tus abuelos y padres. Pero esos principios son imperfectos, no sirven, no me sirven. Por eso es que el Señor en Apocalipsis, en su mensaje a la iglesia de la Odisea, o a la iglesia cristiana en el periodo de la Odisea, describe que la Odisea tiene que hacer una reforma, una transformación. Un recordar, ¿cierto? Sí, Volver al camino. Sí, para que pueda volver al camino. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto en que falla Israel, en la orden que Dios le da, que también es una orden categórica. El Señor dice, yo os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Punto. Santos seréis, porque yo soy santo. O sea, Israel en su estado, como salió de Egipto, no calificaba para entrar al reino de los cielos. Su corazón, su carácter estaba contaminado por el orgullo, por la suficiencia humana, por el egoísmo, en otras palabras. Entonces el Señor necesitaba que se transformara el carácter del israelita. ¿Para qué? Para que el israelita aplicara entonces los principios de Dios, los valores de Dios, las indicaciones, instrucciones o mandamientos de Dios. Que eso es un paquete de 613. Para que el israelita siguiera el plan de Dios, que incluía un pueblo especial. Y ese era Israel. Y para que se siguieran los métodos. Entonces son 5 elementos que estaban incluidos en ese aceptar la soberanía de Dios y luego estar dispuesto para que se haga la transformación del carácter, de un carácter imperfecto, contaminado, a un carácter santo. Esos 2 elementos eran primordiales. No ocurrió. No ocurrió en la vida de Israel. Y todo el tiempo el Señor estaba justamente haciendo énfasis a eso. Ahora, hay dos elementos adicionales que salen como resultado de los 2 primeros. Los 2 primeros están expresos en la Biblia. Los otros 2 están tácitos. Tácito que es sobreentendido. Le coloco un ejemplo. Cuando usted toma un cable de energía positiva y toma otro cable de energía negativa, usted los junta, aparece automáticamente la luz, la energía eléctrica. Usted puede también esos 2 cables acondicionarlos para que produzcan calor o para la fuerza motriz. Pero no existe ni la luz, ni la fuerza, ni el calor, a menos que se peguen los cables. Y esa era la intención de Dios, ese era el propósito. Cerrar ese circuito ahí con el ser humano. Sí, la soberanía de Dios, acompañada de la transformación del carácter a la santidad, producen ese cortocircuito, ese impacto, ese choque que transforma al ser humano, y ahora resulta que la gente empieza a ver que es diferente.
su manera de pensar, su manera de evaluar, su manera de sentir. En fin, todo es diferente porque está justamente con el modelo de Dios. Esto no es una obra humana. No es que yo pueda decir, bueno, para el 2022 yo me propongo ser bueno. Eso no sirve. Lo que sirve son las obras que salen espontáneamente. Resultado de esa relación, exacto, ¿cierto? De soberanía. Y hoy tenemos una polémica en la plataforma religiosa, y usted sabe, y los hermanos me imagino igual, que es el choque entre la gracia y las obras. No existe tal choque. Lo que hay es una No unidad, existe, ¿cierto? porque las obras a las que se hacen referencia son obras que yo me impongo, como un hermano me dijo, vea pastor, yo no estoy muy convencido del diezmo, pero yo lo doy, yo lo pago por fuerza de voluntad. Hermano, eso no sirve así. Lo que sirve es lo que sale espontáneamente. Usted no puede decirle a una persona, sea obediente. No, la obediencia no sale así por dominio propio, la obediencia se sale espontáneamente. El ser bueno sale espontáneamente. Si alguien no tiene afecto y amor para otro, es porque adentro no lo tiene. Entonces, ese conflicto entre la gracia y las obras generadas por el hombre, pues sencillamente no es conflicto, porque esas obras de todas maneras no califican. Ese es un punto muy importante para escrutar. Yo lamento que algunas de estas cosas yo no las pude predicar porque yo no las sabía. Es en el proceso de investigación a fondo que yo llego a encontrar. Y mire el problema, pastor, mi problema. Yo estudio, tengo un registro de servicio que el Señor me concedió, privilegio, porque en ningún momento uno toma las decisiones para esto. Y al analizar justamente esto, que Moisés lo redactó de una manera tan hermosa y tan completa, yo descubro que si yo no tengo el carácter transformado, yo no califico para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay una parábola que el Señor enfatizó, que es la parábola del vestido de boda. Esa parábola, y les voy a dar el capítulo que lo explique, para que vea de dónde yo lo leí y lo aprendí. Es el capítulo 24 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Allí, en el siglo XIX, Elena de White hace el comentario de esa palabra. Y entonces, y lo ilustra con el hombre que era tan vivo que se coló sin el vestido de boda. Pero claro, en medio de todos los vestidos de boda, el que no lo tiene enseguida llama la atención. Y entonces la parábola dice que simplemente lo sacaron. La realidad de esta enseñanza es que en el reino de los cielos ninguno se puede colar. Así que ni siquiera va a entrar uno sin el vestido de boda. Y cuando se entiende y lo aclara el Espíritu de Profecía, que es una de las bendiciones que tiene el pueblo adventista, que no gozan otras denominaciones, se encuentra que el vestido de bodas es el carácter semejante a Cristo. ¿Qué es entonces el vestido de boda? Lo mismo que el Señor ordenó en el Sinaí: santos seréis porque yo soy santo. Así es, y mire qué correlación en ese momento especial para Israel y ese momento especial que estamos viviendo nosotros también. Sí. Es momento, como usted lo menciona, de colocarnos bajo la soberanía de Dios, pastor, y creo que es una lucha. Porque es fácil decirlo, pero y ahora a la realidad, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, inclinaciones, tendencias, gustos, le damos a veces soberanía en algunas cosas, sí, pero soberanía es soberanía, debe ser absoluta para poder tener el carácter y llegar a esta parte celestial. Y algo más allí. Para complicarle la situación a los hermanos que nos están escuchando y a los dirigentes y pastores y administradores de todos los niveles, esa aceptación de la sabiduría de Dios y esa transformación a la santidad de Dios
no la puede hacer el ser humano. Así es. ¿Cómo le parece? Y Dios sabe que no lo puede hacer. Inténtelo. Y no lo logra. Pero aquí está la sabiduría de Dios. Dice, si tú te acercas y yo observo que tú genuinamente y sinceramente, eso es lo que quieres. Que realmente dice, Señor, tú eres mi Dios y no te estoy poniendo la condición que me salves. Si no califico, no califico, pero tú eres mi Dios. Entonces, cuando el Señor ve eso, Él, a través del Espíritu Divino, es el que genera el deseo, el anhelo, y es el que va logrando la transformación. Así que, por eso algunos predicadores dicen, bueno, toda la obra de redención y de salvación y de glorificación es un mérito de Dios, porque el ser humano está completamente imposibilitado. Pero el Señor dice, bueno, aquí está el poder, pero yo no se lo voy a dar a menos que allá tú me demuestres que realmente es. Hermano, y muchas veces, pastor, nosotros queremos acorralar a Dios. Y entonces resulta que hacemos unas vigilias y ayunos y una cantidad de bandas de oración. Y si con 200 oraciones el Señor no responde, entonces vamos a ponerle 500. Eso no funciona así, hermano. No funciona así, de esa manera. Sencillamente es tan simple, tan sencillo como esto. ¿Lo tienes o no lo tienes? Y si no lo tienes, pues ni modo. Así que uno puede quedar implorando el poder del Espíritu Santo y todavía siendo contaminado por el egoísmo, todavía siendo orgulloso, todavía siendo... Bueno, pues el Señor no. Ve que no hay las condiciones, entonces Él no gasta tiempo con eso. Y pastor, ya para ir cerrando, este tópico tan importante, denos usted, de pronto, desde su perspectiva, una o dos razones por las cuales hoy como cristianos, ¿cierto?, del siglo XXI, necesitamos tomar en cuenta, ir a este libro, qué beneficio trae, porque no solo qué beneficio, qué necesidad tenemos. Oiga, pastor, qué pregunta tan importante. El problema es que no lo necesitamos, es que es lo esencial. O sea, no es opcional. No. La falla del cristianismo, usted sabe la complejidad y la gravedad que tenemos. Mire, yo soy el director del Instituto de Estudios Religiosos y a través de este instituto se analizan todas las religiones en el mundo. La religión que presenta el peor cuadro es el cristianismo. Porque usted va al hinduismo y se divide en 1, 2, 3, máximo 4. Usted va al budismo, lo mismo. El cristianismo tiene 44,000 divisiones, denominaciones, de las cuales la Iglesia Católica es una denominación y la más grande. Pero usted sabe lo que es que una persona tenga que ponerse a esculcar 44,000 denominaciones para encontrar cuál es la verdadera. Y pastor, usted dijo una palabra y que todas le dicen que son la verdadera. O sea, a nadie le dicen, venga acá que no somos la verdadera. En la plataforma religiosa, el mismo esquema lo utilizan los testigos de Jehová, los mormones, los luteranos, los metodistas. Nosotros tenemos la verdad. Fíjese esta concatenación. Nosotros tenemos la verdad. Como tenemos la verdad, somos la iglesia verdadera. Como somos la iglesia verdadera, somos reconocidos el pueblo de Dios y ya prácticamente estamos clasificados. Los que están perdidos son los otros, no nosotros. Pero ese es el mismo pensamiento que tienen los testigos de Jehová, que los que estamos perdidos somos nosotros, no ellos. Y eso lo hacen los mormones y lo hace todo el mundo así. Y justamente es el problema, es que por esa dificultad que le mencioné al principio, de llevar esa herencia evangélica y protestante, nosotros en cierta manera hemos estado
siguiendo y recorriendo el mismo camino. Y por eso el libro de Deuteronomio nunca se destacó como la carta magna, como el manual que se debe seguir. Y el libro de Deuteronomio está ahí como un libro de referencia histórica y lo lee y te gusta esto, te gusta lo... Pero mire, por ejemplo, lo que se selecciona aquí en el capítulo 6, versículo 4 al 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es una declaración importantísima. Y en el versículo siguiente, el 5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Usted no ve la manera como Moisés enfatiza esa revelación de Dios. Y pastor, yo tal vez para resumir la parte mía, yo diría, según lo que usted leyó, porque eso se repite en el libro de Deuteronomio de otras formas, pero ese mismo principio es relación de amor con Dios, teniéndolo como dice, Jehová es uno, y si es Dios es porque es soberano, porque lo obedezco, o sea, es obediencia, ¿cierto? Cercanía, relación de pacto en el vínculo del amor, bajo el sello del amor, centrados nuestros ojos en Dios, escuchando su voz para caminar en cada aspecto de la vida, que ese sería el consejo que yo les daría a todos para venir a estudiar el libro. Y es que esa expresión, de todo tu corazón, de toda tu mente, eso es el problema. El problema, y le voy a decir así, mi problema, es que es muy difícil aceptar y permitir que Dios sea el todo en mi vida. Ese es el mayor problema. Ahora, permítame mencionar estos otros dos textos que están en capítulo 10, versículo 12 en adelante, que dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Aquí habla de un amor reverencial, respetuoso. Que andes en todos sus caminos. ¿Usted nota la orden? Ahí no está diciendo, bueno, reúnanse y entonces lleguen a un acuerdo a ver cuál camino. No. El Señor no dejó a Israel para que analizara opciones, que me conviene este o me conviene otro. No. El Señor, este es el camino. Eso es lo que debía hacer Israel. Al fracasar Israel, ¿qué es lo que debe hacer el cristianismo? Seguir ese camino. Amén. Volver al camino. Así mismo. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo, por su compañía con nosotros, por compartir lo que ha podido. Vea, él dijo algo interesante. Ya se jubiló, yo estoy comenzando, por decir así, mi ministerio. Y hay cosas que nos compartió y que él decía, lástima no haberlo podido predicar, no haberlo conocido antes, claro. Pero este es su espacio, esperamos volverlo a tener con nosotros en uno de los otros tópicos de nuestras lecciones de esperanza, pastor. Así que muchas gracias por su compañía. Muchas gracias. Quiero invitarles a todos los que quieran, incluyendo evangélicos y protestantes y católicas, a consultar los resultados de estas investigaciones bíblicas en la página inter-medio-religioso.com. Así de sencillo. Inter, porque es la abreviatura de Instituto de Estudios Religiosos. Inter, en la mitad, medio, religioso.com. Tenemos 18 proyectos de investigación, entre los cuales uno de esos proyectos es aclarar cuál es la misión de la iglesia, porque los hermanos evangélicos nos la modificaron hacia la predicación del evangelio. Entonces la iglesia anda entretenida, solamente que en la predicación y eso no es la misión de la iglesia, ese es un componente de la misión original y de la misión actual, que es la misma. Pero la verdadera misión de la iglesia es esa que el Señor dio en el Sinaí. Empieza por aceptar la soberanía de Dios y luego por solicitar al Señor la transformación del carácter. Mil gracias, pastor. Gracias a usted. Vamos a hacer una oración para finalizar. Buen Dios, te alabamos, porque cuando torcemos el camino, cuando nos desviamos, tú estás allí, con amor, para llamarnos a escucharte
llamarnos a volver de todo corazón a ti. Nos llamas a amarte, Señor. Nos regalas una ley de amor que cuando, Señor, la seguimos, somos felices, somos bendecidos porque estamos caminando de tu mano. Señor, perdona nuestras faltas y como Israel nos hemos alejado si no reflejamos tu carácter. Queremos entrar a la tierra prometida. Ese momento glorioso está por acontecer, Señor. Y queremos ser de los beneficiados de tu gracia, porque si estamos allí no es por la obediencia, es por la gracia, Señor, y resultado del amor, de la gratitud, por esa gracia, decidimos, Señor, de todo corazón, hacerte nuestro Dios, soberano en todo aspecto de la vida, obedecer tus caminos y entregarte nuestra vida y amarte de todo corazón. Bendice a nuestros amigos, familiares que nos ven, nos escuchan a esta hora en diferentes lugares de Colombia y del mundo, que tu paz, tu amor, tu dirección pueda ser clara, que tu Santo Espíritu pueda mostrarnos el camino. Gracias por la compañía del Pastor Mario Niño, Señor. Síguele guardando en su salud, bendiciendo a su familia, guiando ese ministerio que continúa llevando, Señor, para gloria de tu nombre. Nos dejamos en tus manos de amor y lo pedimos y lo agradecemos todo en Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor. Muy amable. Dios les bendiga, Dios los guarde y los esperamos en nuestra próxima lección de esperanza. Que la paz de Dios sea contigo.